Paz a vos, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Luis Carlos Vergara, desde este bello país, Colombia, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, para hoy, 23 de septiembre del presente año, mis amados hermanos, seguimos con el libro de Marcos, el ayudante que escribió un evangelio. Seguimos en la 11ª semana, mis amados hermanos, con un subtema: el último ministerio público del Hijo de Dios. Jesús trata algunos problemas especiales y como tema principal, mis amados hermanos, advertencia a las multitudes y a los religiosos, algunas cosas de las cuales cuidarse, mis amados hermanos. Amén. Mis amados hermanos, damos la gloria y la honra a Dios porque nos ha permitido este nuevo amanecer, poder presenciar este aire que respiramos, mis amados hermanos. Que todo lo que salga de nuestra boca, que sea escuchada y que sea para edificación de muchas personas que lo necesitan y que aprendan sobre lo que debemos cuidarnos, mis amados hermanos. Amén. Ya entrando en el tema, mis amados hermanos, vamos a hablar en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 38, versículo 40, mis amados hermanos. Advertencia a las multitudes y a los religiosos. Algunas cosas de las cuales cuidarse. Mis amados hermanos, hagamos una pequeña introducción de este hermoso tema del día de hoy. Es preciso que los hombres sean advertidos. Hay algunas cosas que de manera especial perturban y enojan a Jesús. Algunas cosas que resultarán en terrible juicio, mis amados hermanos. Y el presente pasaje discute 6 de estos pecados, mis amados hermanos. Notemos que la totalidad de ellos tiene que ver con el orgullo o con exhibirse uno mismo, ya sea elevándose uno por encima de otros o abusando de los otros, mis amados hermanos. Primero, la vestimenta, mis amados hermanos, para llamar la atención. Eso lo vemos en el versículo 38, mis amados hermanos. Segundo, saludos y títulos, o sea, exaltar al hombre. También lo vemos en el versículo 38. Exhibirse uno mismo. Tercero, exhibirse uno mismo, mis amados hermanos, para ser visto en el mercado. También lo vemos en el versículo 38. Cuarto, primeros asientos y sitios elevados, para ser vistos y honrados. Eso lo vemos en el versículo 39. Quinto, devorando viudas, usar a las viudas para obtener ganancia. Eso lo vemos en el versículo 40. Sexto, prolongadas oraciones para mostrar piedad. Versículo 40. Mis amados hermanos, hablemos un poco acerca de la vestimenta. O sea, esa ropa de aspecto personal. Aquí tenemos una advertencia, mis amados hermanos, de no vestirnos para llamar la atención. Una persona puede desear y querer una ropa extravagante y costosa. Mis amados hermanos, recordemos
que la vestimenta larga era la ropa de la nobleza, de ricos, de hombres públicos, de la persona con estilo. Era una vestimenta larga que llegaba hasta el suelo. Vestir esa ropa, la persona no podía trabajar. Por eso era el símbolo de la sociedad superior o de un hombre sin preocupaciones. Mis amados hermanos, Jesús no estaba hablando contra la ropa fina. Lo que dijo fue: guardaos de quienes gustan de andar con largas ropas, o sea, con ropa fina, mis amados hermanos. Condenaba a la persona extravagante y de mucho gastar, cuya mente estaba en llamar la atención sobre sí misma y sobre su aspecto personal. La mente de la persona no debe estar concentrada en la ropa, sino en todo lo que es verdadero, mis amados hermanos, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, como lo dice el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 8, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, la vida del hombre no consiste en las cosas que tiene, sino en el servicio que presta a otros. El mundo está desesperado, inundado de enormes necesidades, mis amados hermanos. La voluntad de Dios es que todos los hombres estén ocupados en satisfacer las necesidades del mundo y no en vestirse. Mis amados hermanos, esta es especialmente la voluntad de Dios para el cristiano. O sea, mis amados hermanos, la preocupación de los cristianos es la justicia. Debemos trabajar con Cristo y su reino, no por ropa costosa, mis amados hermanos, ni que esté a la moda y que sea ostentosa, mis amados hermanos. El libro de Efesios capítulo 4 versículo 28 dice: mis amados hermanos, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, la persona puede cambiar su vestimenta, su ropa y su aspecto personal a efectos de llamar la atención. Con frecuencia una persona desea la atención de otros, entonces procura atraerla, siendo diferente y procurando sobresalir a los demás, mis amados hermanos. Este era un pecado de los religiosos en tiempo de Cristo. Llevaban filacterías. Estas eran pequeñas cajas de cuero que contenían un trozo de pergamino con 4 textos en las Escrituras, mis amados hermanos. El uso de la filactería aparentemente surgió de la traducción literal de Éxodo capítulo 13 versículo 9 y Proverbios capítulo 7 versículo 3. Al parecer, el verdadero significado de estos pasajes es que debemos tener la palabra de Dios en nuestra mente con tanta claridad como si la tuviéramos ante nuestros cuerpos. El gran error de los religiosos era que no solamente interpretaban literalmente los pasajes llevando pequeñas cajitas de cuero en su frente, sino que agradaban las pequeñas cajas para llamar la atención sobre sí mismos y dar la impresión de ser más religiosos. También alargaban los bordes de sus vestiduras, es decir, llevaban borlas exteriores
Dios lo había instruido a hacer franjas o orjas en los bordes exteriores de su ropa. Mis amados hermanos, la persona al notar estos debía recordar que el cumplimiento de los mandamientos de Dios, nuevamente el error era que los religiosos cambiaran su aspecto personal respecto de otros. Alargaban las borlas llamando la atención y daban la impresión de ser personas más religiosas que los demás. Mis amados hermanos, la persona puede usar ropa para exponer su cuerpo, de manera de llamar la atención sobre ciertas partes del mismo. La persona puede usar ropa demasiado ajustada, demasiado corta, demasiado delgada. La persona puede ser demasiado escasa en su vestir, de manera de no cubrir suficientemente su cuerpo. Y recordemos, Jesús dijo simplemente que los hombres se guarden de vestir para llamar la atención. Los religiosos no hacían para parecer juntos, otros lo hacen para parecer mundanos, o sea, para apelar, mis amados hermanos. El libro de Romanos capítulo 6 versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros, o sea, las partes del cuerpo, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, mis amados hermanos. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 9 versículo 10 dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, mis amados hermanos. En Primera de Pedro capítulo 3 versículo 4 dice: mujeres, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Mis amados hermanos, también nos habla sobre la honra, sobre la vida mundana y sus títulos. Los hombres deben guardarse de las salutaciones y títulos destinados a exaltar al hombre. Los religiosos amaban los títulos que los saludaban y exaltaban con honra. O sea que ese título era rabino, que significa maestro o señor. Solamente era un título. Sin embargo, algunos lo amaban y disfrutaban recibiendo un reconocimiento mayor que otros. Por este impulso, el hombre que supuestamente era mensajero de Dios decía: aquí estoy, mírenme. Honraba al hombre, mis amados hermanos, y no al Señor. Los hombres se exaltan unos a otros mediante el uso de títulos como reverendo, doctor, ejecutivo, presidente. Todos están destinados a elevar al hombre encima de las multitudes, mis amados hermanos. Abdías 4 dice: porque el que enaltece, Mateo capítulo 23 versículo 12 dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, mis amados hermanos. Abdías capítulo 4 dice: si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Salmos capítulo 49 versículo 17 dice: porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Amén, mis amados hermanos. También, mis amados hermanos, hablemos sobre las plazas. Los hombres deben guardarse de exhibirse en la plaza.
El exhibirse en la plaza era y sigue siendo un pecado, mis amados hermanos. La plaza es donde está la gente, es el centro de todo el tráfico, es donde una persona es vista y donde puede llamar la atención. La plaza representa las calles, la oficina, la escuela, la playa y etcétera, mis amados hermanos. No se debe usar ni ropa ni título para llamar la atención y elevarse unos encima de otros. Amén. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24, dice, mis amados hermanos, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Salmos capítulo 49, versículo 12 dice, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Mis amados hermanos, lo que Cristo busca es amor. Amor entre todos los hombres y mujeres, niños y niñas. Y la única forma en que alguna vez pueda reinar el amor en la tierra es que todos comiencen a servir, a edificar a los otros en vez de edificarse a sí mismos. Mis amados hermanos, vestirse y usar títulos para llamar la atención no los lleva al amor. Tienden a elevar el ego y destruir la moral y estabilidad tanto de las familias como de la nación, mis amados hermanos. Hablemos sobre el egoísmo, la honra, la vida mundana y el orgullo, mis amados hermanos. Los hombres deben guardarse de las primeras sillas y de los primeros asientos y lugares destinados a ser vistos y admirados, a mostrar la propia prominencia. En la sinagoga los líderes y hombres distinguidos se sentaban en un banco frente al arca, donde se guardan las escrituras. Mis amados hermanos, se sentaban mirando hacia la congregación. Ninguno de los líderes podía faltar. En ocasiones sociales, los más honrados se sentaban a la derecha del anfitrión. Luego, el que seguía en grado honorífico a su izquierda, y así sucesivamente, alternándose de derecha a izquierda hasta el otro extremo de la mesa. La posición y el reconocimiento estaban establecidos, mis amados hermanos. Algunos amaban los lugares honoríficos, los asientos especiales y los lugares de reconocimiento. Hay personas que aman los vecindarios y clubes exclusivos, las listas preferenciales, les gusta ser prominentes. Tercera de Juan capítulo 9. Mis amados hermanos, note lo que se condena. No es el hecho de estar en estas posiciones y lugares, sino el amarlos. Alguien tiene que ocupar las posiciones superiores y llenar los lugares de mayor importancia, mis amados hermanos. Es el amor a ello, el amor y el sentirse orgullosos de ese lugar y esa posición lo que está mal. El libro de Juan, capítulo 5, versículo 44, dice, mis amados hermanos, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís la gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Salmos capítulo 49, 12 dice, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Mis amados hermanos, hablemos sobre las viudas, sobre hurtar y la motivación mala. Los hombres deben guardarse de devorar a las viudas, de usar a las viudas para hacer ganancias. Muchas personas cometen este pecado, mis amados hermanos, y Jesús es muy severo en su advertencia al respecto. Dice que quien devora, o sea, quien se aprovecha de una viuda, recibirá mayor condenación. Notemos quiénes eran estas personas. Eran los maestros de la ley, o sea, los escribas, mis amados hermanos. Por supuesto, había otros igualmente culpables, pero los que estaban enfrente a Jesús eran los maestros de la ley.
usaban sus propias posiciones legales para manejar los estamentos y los asuntos legales de las viudas, y defraudando las devoraban al extraer demasiadas ganancias de sus propiedades. En los religiosos, los que decían creer en Dios, algunos usaban la religión como disfraz para honrar a las viudas. En la actualidad hay algunos abogados religiosos, predicadores y líderes institucionales, tanto cívicos como cristianos. Son todos hipócritas, mis amados hermanos, que llaman la atención y buscan el favor de la gente, especialmente de las viudas, efectos de conseguir dinero. Buscan grandes donaciones, concesiones, administraciones, inversiones y regalos para proveerse a sí mismos y sus instituciones. La gran tragedia es que corazones tan falsos e hipócritas usan la religión como disfraz para promoverse a sí mismos y a sus falsas ideas. El llamado de ellos es seguir la religión institucional, no honrar a Dios y el espíritu de autonegación. Por supuesto, los hombres vanidosos son susceptibles a tales apelaciones, pero las viudas están particularmente expuestas a quienes parecen estar tan entregados a Dios. Mis amados hermanos, notemos que Jesús dijo que la condenación de estos será mayor. Hay algunos pecados que son más terribles que otros. Usar la religión para motivos egoístas es uno de ellos. Estos recibirán mayor condenación, mis amados hermanos. Es preciso destacar algo aquí. Las viudas tienen un lugar especial en el corazón de Dios. Siempre ha mandado a su pueblo a cuidar de manera muy especial de ellas, mis amados hermanos. Como lo vemos en Deuteronomio capítulo 27, versículo 19. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestidos. Deuteronomio 10, versículo 18. Y Deuteronomio capítulo 27, versículo 19 dice: maldito el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Salmo 68, versículo 5 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada, mis amados hermanos. Isaías capítulo 1, versículo 17 dice: aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Mis amados hermanos, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas capítulo 18, versículo 3, versículo 7, mis amados hermanos. Y en Efesios capítulo 4, versículo 28 dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mis amados hermanos, los hombres deben guardarse de hacer largas oraciones para aparentar piedad. Hay dos pecados y peligros provenientes con las largas oraciones, mis amados hermanos. Hay el peligro de orar públicamente para llamar la atención. En tiempo de Jesús el problema tenía que ver con las prolongadas oraciones públicas. Sin embargo, en nuestros días las breves oraciones públicas son un problema igualmente grande. Con frecuencia los hombres oran públicamente para hablar con buena voz, para demostrar su habilidad con el lenguaje, para mostrar su devoción a Dios, simplemente para impresionar a la gente, mis amados hermanos.
Nuevamente, algunas personas hacen oraciones largas y otras cortas para mostrar su piedad. El peligro de compartir la propia vida de oración privada con otros, especialmente cuando uno ha pasado mucho tiempo en oración, toda la noche o muchas horas. O si uno es consistente en orar todos los días, compartir una cosa tan personal como la oración, aun con los amigos más cercanos, produce una tendencia al orgullo espiritual, la superespiritualidad, a mostrarse un poco mejor que el hermano cristiano. Nuevamente, el pecado de exhibirse en la oración, de proclamar el tiempo que uno ha pasado con Dios. Es un grave pecado recibir mayor condenación, mis amados hermanos. Recibirá mayor condenación. Dice el libro de Mateos capítulo 6, versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos, mis amados hermanos. Amén. Mis amados hermanos, hemos finalizado el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Por eso queremos darle gracias a nuestro Señor. Queremos darle la honra, Señor, al Señor, que Él ha permitido y siempre llevar su palabra a aquellas personas que lo necesitan. Sabemos, mis amados hermanos, la enseñanza que hemos recibido en el día de hoy. No tomar los primeros asientos, no meterse con las viudas. Amén. Que todo sea para bendición y edificación, mis amados hermanos. Paz a vos, mis amados hermanos.